Y también ha sido jefe de posgrados y pregrados, igualmente docente universitario, doctorado en Derecho, candidato a magistrado de la Corte Constitucional, y bueno, su trayectoria pues lo ha llevado a desarrollar una serie de actividades y de muy buenas asesorías en materia laboral y particularmente en este tema que nos interesa desarrollar en el día de hoy, sobre los fondos de pensiones y bueno, todo sobre el sistema de seguridad social en general, que es uno de los temas más importantes y de mayor preocupación para los trabajadores. Pues dándole la bienvenida al doctor Avendaño y con una primera pregunta: ¿qué debemos entender nosotros los colombianos y los trabajadores por seguridad social? ¿Y qué cubre esa seguridad social? Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos, a los miembros de la mesa de trabajo, al doctor Nelson Castro, a todos los directivos del sindicato del acueducto, los directivos del sindicato que se hace presente, a quienes hoy lideran esos derechos que en búsqueda de la justicia y la equidad social, al doctor Francisco Quiroga, a la doctora Catita, quienes han sido también reconocidos en la Universidad Libre donde regento cátedra. La idea es básicamente hacer como una síntesis desde el punto de vista académico y de la justicia social. Quienes estamos dedicados al derecho del trabajo y la seguridad social, pues encontramos que efectivamente con la Constitución del año de 1991 se le dio por primera vez un espaldarazo a lo que es la ley del trabajo y de la seguridad social. Vemos que efectivamente en el último, ya vamos a cumplir 20 años de constitucionalidad, pero en estos 20 años hemos avanzado casi como 70 años de lo que fue el proyecto Bismarck y lo que fue el plan Beveridge en Inglaterra, para buscar que la gente, el pueblo colombiano, la ciudadanía en general, el Estado social de derecho, que es el que debe responder a atender la necesidad social, pues verdaderamente entienda que la seguridad social es salud, es trabajo, es educación, es recreación. Entonces, de un lado, tenemos toda esa seguridad social contemporánea, pero de otro lado también tenemos un gran fenómeno, que es el fenómeno de la globalización universal, que es el que ha permitido que en un momento determinado choquen estas dos ideas, estos dos conceptos, que lo que uno, como pedagogo del derecho, como defensor de los derechos, como en búsqueda de ese derecho del trabajo y la seguridad social legendario, de buscar es un equilibrio social. Y ese equilibrio social no es pensar que es no atender los pliegos de peticiones como ustedes aquí lo reclaman, no es pensar en desconocer los derechos de los trabajadores, sino por el contrario, sentarnos a pensar que la mejor forma de hacer empresa, la mejor forma de hacer derecho laboral es generando empleo, y generando empleo digno, justo como lo dice la OIT. Eso es seguridad social para todos, es búsqueda de derechos, reconocimiento de derechos. Hoy desde la academia, de aquí a mañana desde en un punto de vista judicial, eso es lo que busca la esencia y la naturaleza de la seguridad social. Doctora Avendaño, yo he percibido, no sé si es una percepción muy personal o es una realidad de esta situación. Me parece que durante el siglo XX en general los trabajadores en el mundo lograron grandes avances en materia de garantías laborales y una serie de desarrollos normativos y jurídicos en todo el mundo, pero en los últimos años pareciese que estuviésemos retrocediendo, es decir, cada día vamos como que se está desmontando la seguridad social, como que ya las pensiones no son como debían ser, como que el tema de la salud como que tampoco, porque eso ya debe ser manejado por fondos privados, tanto en la salud como en las pensiones, o sea, todo se está como privatizando y recurro aquí a un término que está muy de moda en el gobierno nacional a propósito, que es el tema de la bancarización. O sea, pareciera que todos los temas relacionados con los recursos de los trabajadores que son administrados que debieran ser administrados por el Estado, están pasando a ser administrados por fondos privados, por entidades financieras privadas, que en últimas lo que están haciendo es un negocio bancario. Eso es como el proceso de bancarización, que es lo que yo percibo. ¿Es una percepción equivocada o es una realidad? No, es decir, nosotros no podemos pensar que seamos equivocados en esto porque todos lo percibimos. Lo que encontramos efectivamente es que en el siglo XX, por primera vez comienzan como a concretarse en esos derechos laborales, esos derechos a la seguridad social, pero de otro lado, ¿qué sucedió? La concentración de capital. La concentración de capital en el mundo entero, que es la falla de los modelos económicos, pues ha generado todo este problema. Tenemos Estados Unidos, hoy ya tenemos problema europeo, que efectivamente generan que quienes concentraron el capital no dieron rienda suelta a creación de empresas, sino por el contrario, a generación de monopolios. Y hoy en día lo que nosotros conocemos como el famoso Estado capitalista no es propiamente de los estados, sino es de empresas, que es mucho más delicado. Empresas que
rompen fronteras, empresas que verdaderamente aniquilan preceptos constitucionales en sus respectivos países y que efectivamente imponen ellos son las medidas laborales. Entonces, eso es lo que cualquier Estado social de derecho no debe permitir. En nuestro país uno nota, por ejemplo, que estas reformas actuales, por ejemplo, la reforma en salud, ¿sí?, la reforma del primer empleo, si uno lo mira en fondo, no son verdaderamente políticas que tiendan a atender una necesidad social. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente una planificación social. La planificación social arranca del mismo Estado, que si bien no lo puede hacer todo, debe concentrar igualmente una forma de delegación controlada, para que si usted le entrega esos servicios a los particulares, de administrar salud, de administrar pensiones, sea en beneficio del interés social que le debe primar al Estado. El Estado es el primero obligado a controlar esta función social. Vino generando a su vez toda una estructura de planificación a 20 años, 30 años, y por eso es que quien suba ya de candidato a primer ministro, lo único que tiene que hacer es cumplir las políticas ya previamente establecidas, pero no pensar, como por ejemplo ahora estamos en etapa preelectoral, que hoy en día de aquí a octubre todos nos volvimos especializados en el tema de la seguridad social, y más los candidatos políticos. Entonces eso no lo podemos permitir nosotros. Nosotros debemos de permitir es que quienes verdaderamente conozcan los procesos democráticos también deban de conocer los procesos del derecho laboral y de la seguridad social, para que garanticen verdaderamente unas reformas que necesita el sistema para que efectivamente sea abierto. La ley 100 del 93 prácticamente parte en dos la historia del régimen de seguridad social. Eso o sea, ¿hasta dónde nos ha afectado y qué es lo que ha pasado con esa ley, con la aplicación de la ley 100 del 93? ¿Cuál es la cobertura y qué fue lo que se pretendió hacer con ella? Y otra cosa que también me gustaría que usted lo ha relatado ahora, pasa el Estado de ser un Estado que maneje el sistema de protección social a convertirse en un Estado proteccionista que a través de subsidios que está emitiendo, como por ejemplo con lo de Familias en Acción y todo este tema, está tratando como de cubrir esos huecos que no se han llenado con lo del sistema de protección social, o sea, pasar a ser un Estado proteccionista. Vamos a hacer esta pausa y regresamos.